Hola, ¿qué tal? Gracias por conectarse, gracias por estar en este video y a ver si cada viernes podemos hacer este ejercicio para tratar de interpretar, de entender lo que ocurre en el mundo noticioso, que a veces pareciera ser el mismo cuento, sin embargo hay que estar tratando de interpretarlo. Quiero recordar a dos figuras que han muerto esta semana, a dos venezolanos importantes de la historia contemporánea. Uno de ellos, Monseñor Mario Moronta. Monseñor Mario Moronta, obispo emérito de la ciudad de San Cristóbal, murió el 4 de agosto. Estaba mayor y también entiendo que su salud estaba afectada con varias enfermedades. De Mario Moronta, recordar varias cosas. Lo primero, en los últimos años, cómo abogó desde la fe por los migrantes, por las víctimas de la emergencia humanitaria compleja y cómo trató de transmitir el mensaje del Evangelio de cómo tenemos que ser o cómo debemos ser lo que él considera cristianos de tiempo completo. No medio cristianos, no medio practicantes, sino cómo podemos ejercitar la hospitalidad, la solidaridad desde la fe católica a tiempo completo. Monseñor Mario Moronta también representa la posibilidad de, en el camino, con los años, con el tiempo, no cambiar, no diría que cambiar posturas políticas, porque quizás sus posturas políticas siempre fueron las mismas. En principio hay que decir que Monseñor Mario Moronta acompañó la idea de cambio que Hugo Chávez Frías enarboló a principios de los años 90 y que lo llevó al poder en 1998. Sin embargo, con el tiempo cuestionó duro la precariedad a la que la gestión de gobierno llevó al pueblo venezolano, sobre todo en los últimos años, producto de la emergencia humanitaria compleja. Y se concentró en su acción pastoral en tratar de enviarnos un mensaje de compañía, de solidaridad y, como al principio repito, sobre todo con las personas víctimas de la pobreza, víctimas de la emergencia humanitaria compleja y de los migrantes, de los millones de venezolanos que hoy están por el mundo, que hoy estamos por el mundo. También murió el 4 de agosto Elías Santana. Elías Santana, bueno, se pueden decir muchas cosas. Andrés Cañizales lo resumió muy bien en un artículo, en una semblanza que publicó el día de su muerte y que se las voy a dejar en la descripción de este capítulo. Andrés Cañizales habla de Elías Santana como un personaje, un ciudadano imprescindible para la ciudadanía en Venezuela, para el ejercicio de la ciudadanía en Venezuela. De Elías Santana también decir muchas cosas. Tuve la oportunidad de conocerlo e incluso de trabajar colaborativamente con él, de cooperar en algunos de sus proyectos. Nos contó en una entrevista que te voy a dejar también en la descripción y seguramente en una de las etiquetas. El año pasado tuve oportunidad de entrevistarlo en video y allí él hablaba de cómo había pasado por la radio y agradecía, por cierto, a Radio Fe y Alegría, donde por allá en 1983 tuvo un programa, el programa de los vecinos. Se destacó sin duda Elías Santana por participar en las acciones de organización ciudadana de los vecinos, de los condominios, con formación, con charlas, con talleres, un entusiasta sin duda alguna de la civilidad, un entusiasta del ejercicio de la ciudadanía, Elías Santana. Hicimos un trabajo con un programa llamado Habla Caracas, que en uno de sus proyectos en radiocomunidad.com y en Radio Fe y Alegría Caracas emprendimos durante algún tiempo. Era un programa conjunto, común, que todas las mañanas trataba de acercar los micrófonos y tender puentes en la ciudadanía caraqueña por todo lo que pasaba en nuestro país por esos años. Sin duda, dos venezolanos imprescindibles para robarme las palabras de Andrés Cañizales. Uno desde la religiosidad, desde el catolicismo, el otro desde la organización civil, desde la organización comunitaria. Por cierto, Elías Santana y la Zamba, porque era de los Tiburones de La Guaira. Otro tema que sin duda hay que tratar en este resumen de semana, en este cuento, que a veces es el mismo cuento. Tenemos años ya con esto. Tiene que ver con la Franja de Gaza y el desmadre en que se convirtió definitivamente esto, que comenzó como una acción recíproca, como una reacción a un ataque de un grupo terrorista por allá en octubre de 2023, más o menos, cuando el grupo terrorista Hamas atacó, asesinó y ejerció violencia contra la ciudadanía de Israel. Sin embargo, Naciones Unidas esta semana ya contabiliza nada más y nada menos que 18.000 niños muertos en la Franja de Gaza. Y la pregunta de siempre, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Los niños y las niñas
creo yo que no tienen ninguna responsabilidad en esta guerra, y mucho menos los 28 niños que todos los días en la Franja de Gaza, permítame, están muriendo de hambre, con lo duro que eso significa, con lo duro que eso es. Y además es una guerra que vemos en televisión todos los días, en los noticieros, en las redes sociales. Todos los días estamos viendo a la Franja de Gaza, y en las últimas semanas algunos países interesados en aliviar el dolor ajeno han comenzado a lanzar, literalmente a lanzar en paracaídas desde los aviones, ayuda humanitaria que Naciones Unidas pide que pueda entrar de manera terrestre para que se pueda organizar. Hay personas que terminan heridas con la caída de estas cajas de madera, de estos baúles que llevan algo de arroz, algo de leche, algunos artículos para que la gente pueda comer, algunos alimentos para que la gente muera de hambre, no muera de hambre. Sin embargo, esto no ha sido posible, y en este método, que seguramente, ya lo ha dicho Naciones Unidas, es ineficaz, la gente se mata literalmente por llegar cerca de uno de estos cajones que cae del cielo de los aviones de los países que se apiadan de la hambruna que ataca a la Franja de Gaza. En Israel, Netanyahu pareciera que va a lo suyo. Al final, pareciera que la guerra contra Hamas era una excusa simplemente para terminar de arrasar con todas las personas que vivían en la franja, apoderarse de ello, anexionar ese territorio al Estado de Israel. Nos alarma, nos conmueve, nos preocupa, nos genera tristeza. Sin embargo, es el mismo cuento de siempre. Otra de las noticias tiene que ver con España, tiene que ver con otra de las cosas que pareciera que ocurren en la cotidianidad, pero que uno no se da cuenta y que uno pareciera que ya estaban superadas en esta humanidad. En una provincia, en Jumilla, en Murcia, esta semana, un ayuntamiento prohibió básicamente que las personas puedan expresar libremente su fe en espacios públicos. Pero no cualquier persona y no cualquier religión. Le prohibió a los musulmanes practicar cualquier expresión de religiosidad en espacios públicos. Imagínense que mañana le prohibamos a los niños o a las madres, a las mujeres, a los hombres, rezar un Padre Nuestro en la calle. Imagínese usted que el padre que daba en la misa en su parroquia no pueda convocar más una actividad de campo, no pueda convocar más una procesión por las calles de una virgen porque el ayuntamiento lo prohíbe. Esto ha pasado. El ayuntamiento, mejor dicho, los concejales del Partido Popular y de Vox han dicho que es para preservar las costumbres. Me pregunto cuáles costumbres. El Estado español, entiendo, es un Estado laico. El Estado español, entiendo, tiene un basamento en la libertad, ¿no? En la libertad personal, y que cada quien puede rezarle a quien quiera o creer en quien quiera creer. Y no se me ocurre otra cosa que pensar yo soy católico, y pensar en Jesús, que decía: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y eso al final del día es una práctica del catolicismo, reunirse en espacios públicos, reunirse en algún recinto, en una iglesia, en una parroquia, para orar, para pedir, para dar gracias, y que lo prohibamos. Yo no sé si eso es una característica de la democracia, del Estado que promueve y respeta las libertades. Aparentemente esta enmienda que aprueba este ayuntamiento en Jumilla, en Murcia, pareciera que no es muy consono con la legislación española. Pero al final, cuando uno pide explicaciones, sin duda, es eso, es el mismo cuento de siempre. También hay que decir que no sé si es acertado atacar, o mejor dicho, tratar de preservar las tradiciones coartando las libertades. Generando miedo o generando polarización. ¿Cuál es el fin de esto? Radicalizar a las personas. Combatir la radicalidad que se dice del Islam con otro tipo de radicalidades. Yo creo que por ahí no es. Me parece que la historia nos ha dado muchísimas evidencias de que la radicalidad, si es que la queremos ver de ese modo, no se puede combatir con eso que también es radicalidad. Prohibirle a las personas expresar su fe en espacios públicos. Y bueno, lo último que quería compartir esta semana, porque no todos los días ocurre algo como esto. En un país el salario de los trabajadores y las trabajadoras desaparece. Ha ocurrido en Venezuela y es el salario mínimo. El salario de los trabajadores y las trabajadoras al día de hoy es menos de $1 al mes. Menos de $1 al mes. Por eso es más fácil decir
que el salario mínimo ha desaparecido. Y usted pensará que es un invento, que es una invención, que es una exageración. No, usted puede contrastar esta información en la página del Banco Central de Venezuela y mirar la cotización del dólar. ¿Cuánto cuesta un dólar en Venezuela el viernes? Y para ser más precisos, 8 de agosto del 2025, poco más de 130 bolívares por dólar. El salario mínimo desde hace varios años es de 130 bolívares. Es decir, que un trabajador, una trabajadora en Venezuela gana menos de $1, no diario, no la hora de trabajo, al mes, al mes. Repito, pareciera que es más fácil decir que es el país en el que el salario terminó por desaparecer. Yo le quiero pedir que se suscriba a este canal, que le dé me gusta, que comparta este video, que copie el enlace, que lo mande a sus amigos, que se lo mande a sus familiares. Quizás hay gente que quiere enterarse. Les prometo que es un ejercicio honesto, un ejercicio cercano y que usted puede contrastar con distintas fuentes esto que les acabo de contar. En esto que al final es el mismo cuento. Nos encontramos en otra oportunidad. Gracias.